Hola, bienvenidos a Viñetas. Hoy un vídeo muy cortito, más que nada porque no quiero demorarme mucho en irlos haciendo y tengo ahora unos cuantos en cartera que creo que me van a quedar bastante. O sea que hoy hablaremos de dos cómics con ADN de algunos de las personas implicadas en ellos. Allá vamos. A la hora de hacer ediciones, pues muchas veces se intenta destacar por algo, ¿no? Hacer algo que salga de lo normal, que salga de lo corriente. Puede ser por el tamaño, hacer tamaños muy pequeños, hacer tamaños muy grandes, hacer un tamaño que no sea el habitual, más apaisado, más, no sé, lo que queráis, ¿no? Ponerles unas portadas con brillos, con portadas fosforescentes, recortadas, cosas de este estilo. Pero hay una cosa que solo se ha hecho dos veces así de forma más o menos conocida, al menos que yo sepa, que son ponerle detalles orgánicos a la impresión de un cómic concreto, ¿no? El primero que así se hizo famoso sería este, el Marvel Comics Super Special 1, dedicado a Kiss, que es un cómic que mi generación, la generación Vértice, pues tenemos muy grabado en la memoria porque salió en 40.000 portadas, aunque nunca lo llegaron a editar, y que era un cómic que convertía a cuatro chavales en superhéroes, un poco al estilo Marvel de toda la vida, y que eran los personajes de Kiss, ¿no? Porque ellos conseguían una caja, que era la caja de Kiss, escrito de forma diferente, con H's, Y, S, Z y cosas así. Y les daban unos poderes y eso hacía que se enfrentasen al Doctor Muerte, que era el gran villano de la historia y tal. La historia la escribió Steve Gerber, que era el autor más loco de esos años en Marvel, y una premisa tan estrambótica como coger a un grupo de rock and roll y convertirlos en superhéroes, pues él se defendió bastante bien, ¿no? De hecho, lo hizo tan bien que acabó metiendo a los personajes en un par de números de Howard el Pato posteriormente y todo esto. En fin, es un número muy curioso. Se ve que hubo mucho jaleo a la hora de desarrollar el proyecto, supongo que por temas legales, abogados y no sé qué. Y un momento dado se les dio el pistoletazo de salida y no llegaban de ninguna de las maneras. Y esto hizo que Steve Gerber, vale, él lo escribió con argumento de Alan Weiss. Y Alan Weiss, que en teoría era el dibujante inicial, al final Alan Weiss tuvo que necesitar ayuda para hacer el cómic, ¿no? De John Buscema, de Sal Buscema y de Rick Buckler. Entonces, sí, era un poco mejunje. Lo que pasa es que al estar entintado todo por Allen Milgrom, pues tiene un aspecto bastante uniforme, ¿no? La portada, que es una doble, bastante, bastante bonita, de Alan Weiss. Bueno, pues es uno de estos cómics interesantes. ¿Por qué? Pues porque llevaba sangre de los Kiss. O sea, hay un reportaje en el interior, aparte de reportajes sobre la discografía de los Kiss y tal, porque la colección, en teoría, iba a ser una colección que tuviera un ojo puesto en el cine y en el rock and roll, y iban a así ir alternando, aunque al final de rock and roll salió muy poca cosa, un par de números de Kiss, este y otro, uno de los Beatles, el segundo de los Beatles ya no se editó, o sea, y después casi todo ya fueron adaptaciones de películas, ¿no? Pero bueno, en uno de los artículos, lo que os comentaba, los Kiss se ve que fueron a un médico que les sacó sangre, sacaron unos viales de sangre, que después se mezclaron con las tintas de este cómic. Supongo que con la tinta roja, pero vete a saber. Tampoco creo que por lo que les sacaron alterase mucho el color del azul o de cualquier otro tema. En fin, es un teo curioso por esto. El segundo es un poco más macabro y sería este, el tomo recopilatorio, la primera edición del Escuadrón Supremo de Mark Grunwald, de la machiserie que escribió Mark Grunwald con varios dibujantes, ¿no? Bob Hall, Paul Ryan, etc. ¿Por qué hablo de este cómic? Por si no lo sabéis. Pues porque Mark Grunwald dejó estipulado en su testamento
que quería que cuando él muriese fuera incinerado y las cintas se mezclasen para hacer un cómic. Y este es el cómic que eligió su viuda para que se mezclasen las cenizas de Mark Grunwald. En esta edición hay un texto, hay textos de varios de varios autores, hay textos de Tom DeFalco, de Ral Macchio, de Mike Carlin, de otra gente, pero hay un texto sobre todo de la viuda de Mark Grunwald explicando un poco que para el autor esta era su obra favorita, ¿no? De hecho, cuando murió de forma muy súbita, con 40 y pocos años, estaba preparando una continuación a esta maxiserie y que lamentablemente no pudo seguir adelante, ¿no? Grunwald tenía un sentido del humor bastante particular, era un tipo que le gustaba mucho gastar bromas y a veces bromas un tanto pesadas, ¿no? Por ejemplo, una cosa que le gustaba hacer mucho era cuando iban a salones de cómic, esto evidentemente antes del 11S y todas las restricciones que había en aeropuertos y tal, era meterle en la maleta a alguno de sus colegas, sin que se diese cuenta, una silueta de una pistola recortada con cartón y forrada de papel de aluminio para que les parasen todos asustados en los controles de seguridad o una cosa de estas. Tenía un sentido del humor bastante particular. Um, un amigo dibujante me contaba que yo me enteré de esta edición por un amigo dibujante cuando salió, porque Marvel le había mandado una copia. Y el amigo me contaba que él estaba leyendo esta copia en la cama y se enteró de lo de las cenizas, porque esto no se anunció en ningún lado. Se enteró leyendo el prólogo este de la viuda de Mark Grunwald. Y se lo comentó a la mujer lo echó de la cama prácticamente, ¿no? Diciendo, quita esto, que esto me da mal rollo, fuera, quita, quita, quita. Entonces dije, qué cosa más extraña. Se ve que no se emplearon todas las cenizas para para mezclarlas con el cómic este, ¿no? Porque ahora se ha anunciado hace un par de semanas que va a haber una edición del Contest of Champions, una miniserie que también escribió Mark Grunwald, que habrá una edición con los números de Contest of Champions y que habrá una edición muy limitada, de 100 ejemplares, una cosa de estas, que llevarán como una firma en relieve pegada en la portada o algo así, y que esta resina para hacer la firma esta que estará pegada en la portada estará hecha con parte también de cenizas de Mark Grunwald, ¿no? Pero bueno, esto ya es una cosa que ya se ha anunciado, que ya tiene un aspecto un poco más de morbo anunciado, y no este que sí que fue una cosa un poco más de tapadillo, ¿no? Y en fin, supongo que habrá alguna cosa más, que también habrá tenido restos orgánicos de algunos de los autores, editores o cualquier cosa de estas. Espero que no haya ningún caso de cómic porno, porque aquí ya sería tremendo. Y, en fin, nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Salud.